sin rumbo fijo. En Antigua, se habían acomodado a disfrutar de las playas y no tenían muchas ganas de meterse a navegar varios días en el Albatros. En el Caribe no tendrían ese problema, pues esa zona estaba llena de islas a menos de 1 o 2 jornadas de navegación. El único inconveniente al no tener ancla, es que seguían sin poder fondear en ninguna cala, por lo que necesariamente tenían que recurrir a los puertos, así que decidieron ir directamente a otra isla con un puerto principal. Como la ruta de regreso más óptima hacia España, en cuanto a vientos y corrientes, se debía partir desde aproximadamente Cuba o Florida. Por este motivo su siguiente destino sería alguna de las islas situadas al norte. Escogieron San Juan de Puerto Rico, lo que implicaba una travesía relajada de unos 2 días con menos de 300 millas. Carlos y Marcelo notaron que Alta estaba un poco rara desde que salieron de Antigua. Pero ninguno de los dos eran buenos psicólogos, y no llegaron a percatarse de los últimos acontecimientos, ni cómo había cambiado la forma que Alta miraba a Marcelo. A Carlos le gustaba echarse la siesta después de comer, mientras que Marcelo y Alta preferían quedarse en la bañera. Para estar protegidos del sol de mediodía, que en esas latitudes resultaba implacable, acondicionaron un toldo. De esta forma, bajo la agradable sombra, navegaban plácidamente reconfortados por una suave brisa. Alta permanecía en silencio, mientras su cerebro trabajaba para calcular cuál debería ser el siguiente paso con Marcelo. En una situación normal el primer paso lo debería dar el hombre ante la más mínima insinuación de la mujer. Pero en esas circunstancias, y sobre todo ante el carácter de Marcelo, estaba claro que eso no iba a suceder. Por otra parte, no estaba dispuesta a esperar a que el torpe de Marcelo captase la sutileza de sus gestos. Su impaciencia pudo más que su prudencia, y ahora que estaban solos, tomó la decisión de afrontar la cuestión directamente. Marcelo, tengo que decirte algo. Dime. Preguntó medio adormilado. Me gustas. Tú también, le respondió sin emoción. Hemos tenido suerte, hacemos los tres un buen equipo. Me refiero, que me gustas más que como amigo. Lo digo en serio. Marcelo se sintió sorprendido y esperó unos segundos antes de responder. ¿Qué te parece el Albatros? No cambies de conversación. Estoy hablando en serio. No estoy cambiando, hablo de lo mismo. Responde, ¿te gusta el Albatros? Sí, claro, me encanta, es nuestro barco. Ya, pero la realidad es que es un barco pequeño, incómodo y con muchos defectos. Y aún así te gusta. Eso es, porque ahora estás en él y no puedes elegir otro, así que te parece el mejor barco del mundo. Pues lo mismo te ocurre conmigo. ¿Quieres convencerme que no me gustas? Lo que quiero decir, es que si estuvieses en tierra con otros amigos, ni te fijarías en mí. Pero en la mar, al estar solos, todo cambia, yo soy tu única alternativa afectiva, pues Carlos podría ser tu padre. No te preocupes, se trata de algo así como el mareo, casi inevitable en la mar, pero en tierra desaparece rápido. Eso no es verdad. Yo tengo muchos amigos y puedo elegir, pero tú me gustas más que ellos. ¿Tú crees? En la empresa hemos estado 2 años sin hablarnos. Nunca te fijaste en mí. Es que, ni nos veíamos y además, no te conocía. Tampoco es cuestión de verte a 100 metros y quedarme enamorada de golpe. Esa es otra. A todo el mundo se le acaba conociendo y apreciando después de convivir algún tiempo. Y no significa más que eso. No le des más vueltas. ¿Y tú no sientes nada por mí? Eres una buena informática y dispuesta para trabajar, también buena compañera y sabes aguantar cuando hay que hacerlo. Además, tengo que reconocer que eres muy divertida, y se te echa mucho de menos si no estás. Estaba claro que Marcelo, siempre más tajante y rudo en sus respuestas, estaba haciendo un esfuerzo de contención y expresión para resultar racional y agradable. No deseaba ofender a Alta, así que medía con precisión cada una de sus palabras. Alta, lejos de estar convencida, le molestaba tanta racionalidad. Eso está bien para un amigo. Lo que quiero saber es si yo te gusto. En la mar se pueden hacer buenos compañeros, pero malas parejas. Déjalo así y no te preocupes. Cuando vuelvas con tus amigos, te olvidas de esto en 2 días. La parte buena, es que seguiremos siendo amigos. La mala, es que tienes que aguantarte un par de días hasta que se te pase. La realidad, es que Marcelo ciertamente sentía una atracción y afecto por Alta, más allá de la mera relación de amistad. Consciente de la disparidad existente entre su preparación académica y los ambientes sociales a que pertenecían, sentía que eran incompatibles. Alta podría ser el típico rollito para una aventurilla de fin de semana, pero la relación a largo plazo no funcionaría.
Ellos tenían por delante mes y medio de convivencia, por lo que si aceptaban entrar en juego Altair, ella se lo tomaría en serio y al final cuando se separasen le haría mucho daño. Además, no olvidaba que su principal cometido debía centrar en cuidar de sus dos amigos, y no en dejarse distraer con cuestiones sentimentales. Él no se las daba de psicólogo, aceptando inicialmente cualquier tipo de relación, pero en su dilatada experiencia con todo tipo de tripulaciones, ya lo había visto muchas veces. Daba igual que fuese español, italiano, senegalés, chino, coreano o tailandés, todos podían ser amigos y compartir experiencias. Pero al final, donde eran más felices es donde estaban sus raíces, su familia y sus tradiciones. El único deseo de toda esa gente, se centraba en volver con el suficiente dinero para comprarse un negocio, una casa o montar una granja. Él no pensaba de forma diferente, no deseaba renunciar a la vida que conocía. Por otra parte, tampoco deseaba que Altair renunciase a nada por él, así que la mejor opción sería cortar todo conato de relación sentimental antes que comenzase. Estos pensamientos prefirió no compartirlos con Altair, para no darle ningún margen de maniobra. Por el resto, había sido, en su explicación, completamente sincero. Estaba convencido que los sentimientos de Altair, debido a su carácter impulsivo y temperamental, se mostraban exagerados y confusos bajo los efectos de la soledad. Cuando volviese a tierra con sus amigos, se olvidaría rápidamente de él. Altair, que tuvo que superar su nerviosismo para sincerarse ante Marcelo, se quedó desairada y frustrada. No se consideraba una ingenua, por lo que nunca esperó que Marcelo respondiese como un romántico apasionado, pero tampoco la indiferencia con la que la trató. Además, discrepaba totalmente respecto al intento de racionalización que Marcelo realizó de sus sentimientos, pues ella los sentía como sinceros. Sopesó cuál sería su siguiente paso. Podría optar por un enfrentamiento abierto para refutar su teoría, por ofrecer su lado más sensible y ponerse a llorar, o por mostrar su lado más pasional y besarlo. Analizó con frialdad la situación, aún tenían muchos días por delante, así que no era necesario precipitarse. Optó por dejar en ese momento el tema, y lo hizo tranquila, consciente que no se trataba de una rendición, sino tan solo de una tregua. Marcelo no le pidió más explicaciones, tal vez pensando ingenuamente que la había convencido, aceptando de buena gana que Altair dejase el tema y siguiese comentando otras trivialidades sobre sus vidas. Cuando Carlos despertó de la siesta se incorporó a la tertulia, y Altair no tardó en sacar el tema de conversación. Marcelo, aunque no le gustaban estas interioridades, no se lo reprochó. Por una parte, convivir con ella resultaba lo más parecido a estar en una terapia de grupo. Y por otra, él mismo le había quitado importancia al tema al tratarlo como una cuestión más, así que no podía quejarse que fuese tema común de conversación. Ya ves, Carlos, comentó Altair, como con tristeza yo muestro mis sentimientos a Marcelo, y él me responde con su indiferencia. Carlos, que aún estaba adormilado, no quería que Altair le calentase la cabeza. Ese es un tema personal y lo tenéis que resolver vosotros. Mi poca experiencia en las relaciones humanas, me indica que es que difícilmente un tercero, que desconozca las relaciones, pueda resolver algo entre dos personas. Altair deseaba utilizar a Carlos como punto para seguir la conversación, así que no aceptó esa huida. Eso puede ser en otras circunstancias, pero ahora que estamos los tres juntos, seguro que nos podrías ayudar. O empeorarlo todo. Eso nunca se sabe. Pero, al menos dale algún consejo a Marcelo, tú tienes más experiencia. Mi única experiencia se reduce a una sola mujer, y ser el culpable de destruir un matrimonio después de 30 años. Así que poco os puedo ayudar. Marcelo vio claramente que Carlos no quería entrar en este tema, pero de alguna forma necesitaba que le ayudase para quitarle a Altair esas ideas de la cabeza, que además lo estaba planteando como si realmente los dos tuviesen un problema. Eso no tuvo nada que ver con vosotros, fue la mala suerte con la empresa. Pero estoy seguro que con tu edad y experiencia, puedes convencer a Altair que estos son sentimientos que surgen y no hay que darles mucha importancia. ¿En serio quieres un consejo? Sí, claro. Bien, pues si quieres uno, te aconsejo que te rindas ante Altair. Hagas lo que hagas, estás perdido, un hombre no tiene nada que hacer frente a una mujer. Cuando ella se canse de ti, ya te abandonará. Carlos, para dejar claro el carácter relajado del consejo, abrió los brazos y sonrió, dejando clara la impotencia de un hombre ante una mujer. Marcelo, que esperaba de Carlos un apoyo claro para acabar de una vez con ese tema, recibió el consejo como un jarro de agua fría. ¡Qué gracioso! Yo pidiendo tu ayuda, y tú me dejas solo ante Altair. Altair, que no esperaba ese apoyo, sonrió muy satisfecha. Marcelo se acababa de quedar sin aliados.
Marcelo, percatándose que había perdido el apoyo, optó por dejarse de sutilezas y solucionarlo de forma directa. Mira, Altara. Yo te aprecio mucho, pero este tema del rollito se acaba aquí y ahora. Somos compañeros, y así estamos bien, y no vamos a cambiar nada porque eches de menos la compañía de un amigo. Altara, que ya había obtenido su pequeña victoria, inteligentemente eludió la confrontación. Tranquilo, yo no te he pedido nada, solo he mostrado mis sentimientos hacia ti. No te preocupes, seguiremos siendo buenos compañeros. Marcelo la miró con cara de desconfianza, la aparente falta de lucha de Altara no le convencía en absoluto, consciente que no era persona que se rindiese fácilmente. Siguieron navegando con destino a Puerto Rico. Tenía un significado añadido pues se trataba de visitar un antiguo territorio español, donde aún se conservaba la cultura y la lengua. Estuvieron comentando cómo España había dominado prácticamente toda América y cómo poco a poco fue perdiendo el territorio. Fue una lástima, expresó Marcelo, al final, lo perdimos todo. Altara, que viva al día, le resultaba indiferente lo que hubiese pasado hacía 200 o 300 años, pero quiso aportar su grano de arena a la conversación. Ya, pero nunca debimos luchar contra los ingleses. Ese comentario tocó la fibra sensible de Marcelo. No perdimos las colonias por culpa de los ingleses. Fíjate lo mediocres que fueron sus logros, que sus mayores héroes son los piratas como Morgan Francis Drake. Bueno, yo no conozco la historia como tú, pero siempre oí eso que su marina fue superior. Eso es una de las cosas que más me cabrea. No sé de dónde saca la gente que perdimos frente a la marina inglesa. La realidad es que nunca nos conquistaron ni un solo pedazo de tierra de España o de las colonias mientras fuimos un imperio. Después las cosas ya cambiaron. Como tú digas, pero lo cierto es que al final perdimos todas las colonias. Sí, claro, después que los ingleses perdiesen primero toda Norteamérica. En lo que nos diferenciamos, es que nosotros puestos a perderlo todo también perdimos el honor de recordar nuestra historia. Vaya frase, esa no es de las tuyas. No, mía no es, la habré leído en algún lado, pero no recuerdo en dónde. No he entendido eso de que no tenemos honor en recordar la historia, ¿es que tenemos algún héroe por ahí perdido? Tenemos a muchos héroes y buenos. Pero si hablamos de la lucha contra los ingleses, y puestos a escoger uno, me quedo con Blas de Lezo. No me suena. Sí, por desgracia estas cosas no se recuerdan. Excepto en la Armada, donde siempre hay un barco que lleva su nombre. Que, por si no lo sabéis, es el mayor honor que puede recibir un marino. Vaya, debió causar buena impresión en su época. Sí, aunque acabó marginado por los políticos de turno. Bueno, por el virrey, que fue con el que le tocó lidiar. Parece interesante, cuéntanos su historia. Es larga. No tenemos otra cosa que hacer. Como decía mi abuela, esta es una buena tarde para una buena historia. Pues si no recuerdo mal, Blas de Lezo nació sobre el 1689, su familia eran marinos con renombre. Eso no ha cambiado mucho, los de la Armada lo llevan en la sangre. Endogamia, le aclaró Carlos, aunque técnicamente es casarse entre individuos de ascendencia común, pero el término se ha extendido cuando pertenecen a una clase social definida. Pues eso, que les venía de familia. En esa época España y Francia se llevaban bien, así que estudió en Francia y pues con solo 12 años se enrola como guardia marina, para pegarse con los ingleses. Y no tardó mucho, pues en el 1704 estuvo en la mayor batalla naval en Vélez, Málaga, y ahí, en plena batalla con 15 años una bala de cañón le da en una pierna y se la tiene que amputar por debajo de la rodilla. Pobre chico. Exclamó Altara, qué lástima, acabar con su carrera tan joven. De eso nada, este hombre está hecho de otra pasta. Total que de darse la baja nada, sigue en activo y lo ascienden varias veces, por capturar numerosos navíos ingleses, en la mayoría de las veces en inferioridad de condiciones. En 1706 le encargan que abastezca Barcelona, que está cercada por los ingleses, lo hace perfectamente y se escapa siempre del cerco. Su siguiente destino es en Francia y ahí tiene otro grave percance, pues en un ataque en tierra a la fortaleza de Santa Catarina de Tolón, una esquirla le da en el ojo izquierdo y lo pierde. Dios. Volvió a exclamar Altara, antes de los 20 cojo y tuerto. Insisto que es de otra pasta. De nuevo eso no le impide seguir y sigue combatiendo y ascendiendo hasta capitán de navío en 1714. A pesar de su estado, es tanta su osadía que en el segundo sitio de Barcelona al acercarse con demasiado ímpetu a sus defensas, recibe un balazo de mosquete en el antebrazo derecho, quedando la extremidad sin apenas movilidad. Altara seguía asombrada, con los ojos como platos. No me lo puedo creer.
Cojo, tuerto y manco a los 25 años. Desde luego fue un héroe, tenías toda la razón. Espera, que la historia no ha acabado, pero es necesario que me dejes de interrumpir tanto. Vale, dijo Altaa sin mucho convencimiento. Blas de Lezo, a pesar de todas las limitaciones físicas, sigue luchando como nunca. En sus siguientes misiones al mando de una fragata, apresa a 11 navíos británicos. Entre ellos el emblemático, navío de gran poder ofensivo, el Stanhope, que les triplicaba en tripulación y doblaba en cañones. Con tanta lucha fue de nuevo herido y también ascendido a capitán de fragata. En 1715, al mando de Nuestra Señora de Begoña y ya repuesto de sus heridas, se dirige en una extensa flota a reconquistar Mallorca y logra que se rinda sin un solo fogonazo. Muy bien. Entonces se convirtió en héroe. Podría ser, pero no fue por ese motivo. Ah, bueno. Comentó casi disculpándose por esta nueva interrupción. Terminada la guerra de sucesión, se le confía proteger en escolta a los galeones que viene de América, en concreto contra los piratas de la costa de Perú. Sus primeras operaciones fueron contra los dos barcos, el Success y el Speedway del corsario inglés John Clipperton, que cuando vio con quién se la jugaba, salió por piernas huyendo hasta Asia, donde fue capturado y ejecutado. Bien por Lezo. Gritó Altaa, le ganó a los piratas en el Caribe. Bueno, en realidad fue en el Pacífico, pero no importa mucho. La historia de nuestro héroe sigue. Quiere asentar la cabeza, así que contrajo matrimonio en el Perú en 1725. En 1730 regresó a España y fue ascendido a jefe de la Escuadra Naval del Mediterráneo. De nuevo se requiere sus servicios pues surgen problemas con la República de Génova que tenía cuentas pendientes con España. Total que se planta en el puerto con 6 navíos y le exige que se dejen de tonterías y que les devuelvan los 2 millones de pesos, que eran de España y los tenían retenido en el Banco de San Jorge, y ya de paso, que le den un homenaje a la bandera real de España en señal de respeto. Los genoveses se hicieron los locos y le dieron evasivas. Blas de Lezo, con poca paciencia, les mostró el reloj y le fijó un plazo de unas horas, si en ese tiempo no le daban una respuesta, arrasaría la ciudad a cañonazos. Este último mensaje lo captaron perfectamente, y rápidamente aceptaron pagar y mostrar sus respetos por la bandera de España. Pues sí que era contundente, no se andaba con tonterías. Imagino que pacificó toda esa zona. No resultó tan sencillo. España en la época estaba rodeada de enemigos, sobre todo los musulmanes del norte de África, que creaban muchos problemas. Así que lo vuelven a llamar de nuevo y en 1732, mandó una expedición a Orán con 54 buques y 30.000 hombres, logrando rendir la ciudad sin problemas. Pero la cosa andaba muy revuelta y apenas se marcharon, Bai Hassan logró reunir tropas y sitió la plaza. Lezo, aunque no estaba lejos, se encontró en un dilema, pues ya había dado la orden de volver a la flota y tan solo disponía de 6 navíos y 5.000 hombres. No lo dudó y aún en inferioridad de condiciones vuelve para ayudar a la plaza. Bai Hassan, superior en hombres, cree que puede acabar fácilmente con él, pero después de una sangrienta lucha tiene que salir por piernas. Blas de Lezo, en ese momento, es plenamente consciente que si lo deja ir no tardará en volver a atacar, así que con la nave Capitana Santiago de 60 cañones lo persiguió hasta la bahía de Mostagán, baluarte defendido por 2 castillos fortificados y 4.000 moros, donde Bai Hassan se creía totalmente a salvo. Pero Blas de Lezo de nuevo no se deja intimidar y entra en la bahía detrás del pirata. A pesar del fuego de los fuertes prosigue y no se queda contento hasta que incendia la nave del pirata y causa bastantes daños en los fuertes. Se quedó patrullando durante algunos meses por esos mares impidiendo que los argelinos recibiesen refuerzos de Estambul, hasta que por enfermedad tuvo que regresar a Cádiz. Altaa está exultante. Toma, toma, toma. Vaya caña le dio a los moros. Muy buena la historia. Sí, es buena, pero tampoco fue por esta acción por la que pasó a la historia. O sea, ¿que hay más? Sí, hay más. El rey lo ascendió en 1734 a teniente general de la Armada. Regresó a América en 1737 como comandante general de Cartagena de Indias. Y estuvo relativamente tranquilo dominando toda la zona unos años hasta 1741. ¿Y qué pasó en 1841? Marcelo, ya resignado a las continuas interrupciones de Altaa, continuó su relato con paciencia. En esos años España apresa a un corsario comandado por un tal Robert Jenkins cerca de las costas de Florida. Como el pirata invocó su condición de corsario inglés, el capitán español Julio León Fandiño, que estaba muy molesto, le cortó una oreja y le dijo: ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Total que el corsario se va nada menos que a la Cámara de los Lores con su oreja en la mano para protestar.
Los ingleses, aunque poco le importaba el corsario, vieron la oportunidad para declarar la guerra a España. Y desde entonces se conoce el conflicto como la Guerra de la Oveja de Jenkins. Le encargan el ataque al almirante inglés Edward Vernon, que fue nombrado comandante en jefe de todas las fuerzas navales británicas en las Indias Occidentales, con una flota impresionante de casi 200 barcos. Primero se dirige contra el puerto de Portobelo en Panamá, que estaba escasamente defendido a pesar de ser el enlace con la ruta de las Indias por el Pacífico. El relativo éxito de la toma de la plaza fue asumido por los ingleses como un éxito total, tanto fue así, que se montaron varias celebraciones, incluido dar en nombre de dos calles como Portobello Road, una en Londres y la otra en Dublín. ¡Qué bueno! Volvió a interrumpir Althea. Yo estuve en el mercadillo de Portobello de Londres, pero no tenía ni idea que el nombre viniese de ahí. Por ese motivo la historia es interesante. Si no te importa sigo. Perdón, le dijo Althea mientras mostraba una sonrisa de pícara. Total que Edward Vernon en 1741, confiado en su fuerza y su éxito, se dirige a tomar el puerto español de Cartagena de Indias, principal puerto del Virreinato de Nueva Granada, a cuyo mando militar se encontraba Blas de Lezo. Cuando llegó a Cartagena con su inmensa flota, le pide que se rinda exhibiendo su éxito en Portobelo. A lo que el marino español le contesta: si hubiera estado yo en Portobelo, no hubiera su merced insultado impunemente las plazas del rey mi señor, porque el ánimo que faltó a los de Portobelo me hubiera sobrado para contener su cobardía. Eso no desanimó al inglés, arropado por su superioridad, pero sin duda le dio un aviso de con qué personaje se iba a enfrentar. Blas de Lezo se encontraba en una situación de franca inferioridad de fuerzas frente a Edward Vernon. Este disponía de 186 naves, 2.000 cañones y 23.600 hombres. Y Blas de Lezo para la defensa de Cartagena no disponía más que de 3.000 hombres entre tropa regular, milicianos, 600 indios flecheros, y 6 únicos navíos de guerra de los que disponía la ciudad. Así las condiciones de superioridad del inglés eran sencillamente abrumadoras. Eso no es justo, dijo Althea, ganar así no tiene mérito. En las guerras no se busca el mérito sino la victoria. Pero déjame acabar la historia. Vale. La gran flota inglesa, antes de disponerse a desembarcar, silencia las baterías de las fortalezas de Chamba, San Felipe y Santiago. Luego se dispuso a cañonear la fortaleza de San Luis de Boca Chica, así día y noche durante 16 días. Boca Chica estaba defendida por Tesnaux con 500 hombres que, finalmente, tuvieron que replegarse ante la superioridad ofensiva. Tras esta fortaleza solo quedaba la fortaleza de Bocanegra como entrada a la bahía. En contra de la opinión de Lezo, el virrey ordenó hundir 6 barcos para bloquear el canal, si bien finalmente no lo lograron impedir, como había pensado el almirante de Lezo. Tras esto, Vernon entró triunfante en la bahía y a su vez, todos los defensores españoles se atrincheraron en la fortaleza de San Felipe de Barajas. Se trataba del último reducto. Aún así Blas de Lezo ni le pasa por la cabeza el rendirse. Toma héroe. Volvió a interrumpir Althea. De esos que murieron con las botas puestas. Aunque la verdad es que no sé si valdría la pena. Que los españoles somos muy de ser así, y al final lo perdemos todo. Eso depende del cada uno, pero sigo con la historia. Vernon tan confiado estaba en la victoria que antes de tomar el último reducto, que envió un correo al rey inglés asegurando que había logrado la victoria, generando una euforia en su país aún mayor que la del año anterior con la toma de Portobello. No se quiso complicar la vida, así que ordenó un constante cañoneo del castillo de San Felipe por mar y tierra, para ablandar a las fuerzas guarnecidas en la fortaleza. En ella solo quedaban 600 hombres bajo el mando de Lezo. ¡Qué abusón el inglés! Así cualquiera. Pues no le salió como pensaba, porque la fortaleza y Blas de Lezo lo aguantaban todo. Como solución, Vernon decide rodear la fortaleza y atacar por su retaguardia, si bien al hacerlo, se tiene que meter por las marismas. Sus hombres contraen malaria y así pierde a cientos de hombres. Vernon, a pesar de las bajas, completa su estrategia rodeando la fortaleza y llegando hasta sus puertas, y en ese momento ordena el ataque con la infantería. Lezo ante esta situación se da cuenta que el ataque se concentrará en la rampa de la entrada, así que la mandó caponar con 300 hombres y después de una lucha terrible lograron contener el ataque y causar 1500 bajas a los asaltantes. Bien hecho. Ahora cara a cara, sin tanto cañoncito, es otra cosa. Marcelo ya no dijo nada, dejando por imposible que Althea estuviese callada, y continuó. La moral de los atacantes bajó considerablemente tras esto y por las epidemias que causaban continuas bajas.
Vernon se puso muy nervioso pues no espera ni tantas bajas ni la resistencia a ultranza de los españoles, máxime teniendo en cuenta que ya había enviado la noticia de la victoria a Inglaterra. Para acabar de una vez con todas con la resistencia deciden asaltar la fortaleza por todos los lados a la vez, con todas las fuerzas y atacar de noche, para lo cual construyen escalas. Otra vez abusando de la superioridad. No me digas más, Lezo aguantó hasta el último hombre. En realidad, el ataque debería haber sido un éxito, pero cometieron un fallo muy importante. Los atacantes al llegar a las murallas con las escalas, se dieron cuenta que fruto de las prisas, solo midieron la altura de las murallas pero no la del foso que se unía a la muralla, así que las escalas al apoyarse abajo en el foso se quedaban cortas. Esta diferencia de unos metros les impedía llegar hasta arriba y con toda esa confusión siguieron expuestos al fuego español, hasta que se ordenó la retirada sufriendo una masacre. Bien por Lezo, aunque imagino que ellos también tendrían muchas bajas, y seguían sitiados. Eso mismo debió pensar Blas de Lezo, pues al amanecer, viendo que los ingleses habían sido frenados con graves pérdidas, no quiso darle tiempo a recuperarse. Cogió a todos los hombres que le quedaba y cargaron a bayoneta contra el campamento inglés. Los ingleses, que a pesar de la derrota seguían siendo muy superiores, estaban tranquilos en su campamento. Así que, lo último que esperaban es ver cómo eran asaltados por una jauría de furiosos españoles que con sus bayonetas caladas ensartaban a todo el que se ponía por delante. Esta visión provocó el pánico y la huida desorganizada, dejando en el camino cientos de muertos y todos los pertrechos. «Toma, toma, toma», gritó exultante Altaia. Cuando paró de dar gritos Marcelo continuó la historia. Vernon, ya con pocas fuerzas y con la moral por los suelos, no tuvo más remedio que retirar toda la infantería a los barcos. En la mar seguía manteniendo la superioridad naval, así que ordenó un continuo cañoneo sobre la fortaleza hasta que ésta capitulase. Después de 30 días, las enfermedades y la escasez de provisiones empezaban a hacer mella en lo que quedaba de la tropa inglesa embarcada, así que finalmente se ordena la retirada. Las últimas naves partieron el 20 de mayo. Y para hacerse una idea de las bajas que tuvieron, no les quedó más remedio que abandonar e incendiar 5 de los barcos por falta de tripulación. Entonces Lezo ganó. ¿Ganar dices? El almirante español Blas de Lezo infringió a Vermont la mayor y más humillante derrota de toda la historia de la Royal Navy. Perdieron 50 naves y 11.000 hombres a manos de una guarnición compuesta por solo 6 barcos y 3.000 defensores. ¡Qué vergüenza para Vermont! Tanto, que intentó recuperarse atacando Santiago de Cuba y Panamá, pero también fracasó. Se vio obligado a volver a Inglaterra en 1742 y comunicar que la anunciada victoria de Cartagena nunca existió. Tan convencidos estaban, que ya habían puesto monedas en circulación que decían en su anverso: los héroes británicos tomaron Cartagena el 1 de abril de 1741 y el orgullo español humillado por Vernon. Esto causó tal vergüenza a Jorge II que el propio rey prohibió escribir sobre ello a sus historiadores y ordenó retirar las monedas en circulación. ¿Qué le pasó a Vermont? Fue relevado de su cargo ese mismo año y expulsado de la Marina en 1746. A pesar de su profundo descrédito, a su muerte en 1757, se decidió enterrar su cuerpo en la abadía de Westminster, como un héroe más de los que allí reposan. Pues si eso hicieron con Vermont, imagino que a Blas de Lezo lo convertirían el rey o poco menos. Blas de Lezo tuvo la desgracia que falleció días más tarde en Cartagena de Indias al contraer la peste, por los cuerpos insepultos ocasionados por los sucesivos combates. Durante el sitio se enfrentó con el virrey de la ciudad, por lo que fue enterrado como uno más sin ningún mérito u honor. Así su historia como héroe apenas se conoce en España, a excepción de en la Armada donde siempre mantienen un barco con su nombre. Curiosamente Blas de Lezo es un reconocido héroe en la ciudad de Cartagena de Indias, la cual le rinde grandes honores y reconocimientos. Existen barrios, avenidas y plazas en dicha ciudad. Su estatua frente al baluarte de San Felipe de Barajas es otra muestra del respeto y admiración a este gran héroe. Tanto Carlos como Altaia, que escucharon toda la historia con admiración, se quedaron asombrados de las aventuras de Blas de Lezo. Tenías toda la razón, le confirmó Carlos, es una lástima que no se conozca más a este héroe. Su vida es sencillamente impresionante. Ahora ya comprenderás, porque me cabreo cuando oigo que si los españoles frente a los ingleses, que si esto o aquello. Como puede ver, como marinos y combatientes no tenemos nada que envidiar a ningún país. Siguieron navegando tranquilamente mientras pensaban en toda la historia.
Ya estaban a poca distancia de Puerto Rico, por lo que Alta consultó en internet y les hizo un resumen de la historia de la isla. La isla de Puerto Rico fue descubierta el 19 de noviembre de 1493 por Cristóbal Colón, en su segundo viaje de exploración. Le obsequiaron con regalos de oro y Colón acuñó el nombre de Puerto Rico pensando que el oro era muy abundante. La historia de la isla tiene básicamente tres fases. Antes de la colonización por España, independencia de España y dependencia de Estados Unidos y la última como Estado libre asociado. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Jones. Esta situación en realidad lo convierte en una especie de colonia a la cual le han dado por el momento libertad para autogobierno. La capital San Juan de Puerto Rico, es el puerto principal. Dispone de una perfecta bahía natural protegida ante el mar y fácilmente defendible, pues en la época de la colonización primero se erigía el puerto y después en torno a él surgía la ciudad. Además por su situación como isla de llegada y regreso a España implicaba un punto de paso también muy interesante como refugio y abastecimiento, por lo que fue adquiriendo bastante importancia. Entraron en la bahía de San Juan y dejando a babor toda la ciudad llegaron hasta el fondo y al club náutico, donde atracaron. Como cada vez que entraban en un país nuevo, fueron a entregar la documentación en aduanas. Y, por primera vez les presentaron problemas, aunque la documentación del barco la aceptaron, ellos solo llevaban el documento nacional de identidad de España, ni los pasaportes ni los visados. Dado que se trataba de un estado controlado por Estados Unidos, les dijeron que no cumplían las normas de entrada de inmigración y que la única opción era volver al mar. Sorprendidos, los tres lo aceptaron con resignación, después de todo no era cuestión que investigasen que se trataba de un barco ilegal y buscado. El agente de inmigración, que tenía un gran respeto por España, a la que llamaba la madre patria, se compadeció de ellos, y después de meditarlo un rato, les dijo que durante 2 días retendría la documentación para examinarla, después la rechazaría y tendrían que abandonar la isla. Así, gracias a ese truco burocrático les estaba otorgando 2 días para conocer la isla y aprovisionarse. Como agradecimiento le regalaron una botella de vino de Madeira. Alta aprovechó un mercado situado cerca del puerto y se fue a hacer unas compras. Después volvieron al Albatros y antes de salir, se estuvo arreglando un buen rato, tanto Carlos como Marcelo se sorprendieron al verla. Vestida con una minifalda y una blusa corta y con bastante escote que dejaba también expuesta la zona del ombligo. Perfectamente peinada y pintada, con un aspecto realmente seductor aunque un poco exagerado para lo que sus compañeros estaban acostumbrados. Alta seguía manteniendo los mismos sentimientos hacia Marcelo, pero como mujer inteligente, se dio cuenta, que fracasada la estrategia de ser franca, optó claramente por lanzar una ofensiva de seducción. Manteniendo la tradición de cada travesía, en esa primera noche cenaron juntos. Después Alta y Marcelo salieron a dar una vuelta y tomar unas copas. A diferencia de otras noches, ahora Alta se mostraba menos parlanchina y más sugerente. No cesaba de arrimarse a Marcelo lo máximo posible, gracias a los bailes de salsa donde es habitual que estén muy juntos los cuerpos. Tampoco dejaba de aprovechar la oportunidad cuando estaban sentados, incluso cuando caminaba se le cogía de su brazo. Marcelo, al principio, lo confundió con el ánimo de diversión, después con el abuso del alcohol, pero cuando vio claramente las intenciones de Alta, optó por zafarse discretamente y mantener las distancias. A esas alturas de la noche se daba cuenta, que por mucha seducción que mediase, se trataba de una cacería, donde él se había convertido en la presa. Así las cosas, decidió cortar por lo sano y retirarse pronto a dormir a pesar de las protestas de Alta. Se levantaron temprano y dado que solo disponían de 2 días, optaron por dedicar el primero a conocer la ciudad de San Juan y el segundo alguna zona interesante de la isla. En la oficina de turismo compraron algunas guías y planos, así que enteraron que San Juan de Puerto Rico es una ciudad amurallada presidida por el fuerte de San Felipe del Morro y se convirtió en la fortificación más grande construida por los españoles en el Nuevo Mundo. Cuando fue completada en 1783, cubría cerca de 100.000 metros cuadrados, básicamente rodeando la ciudad de San Juan. No solo estaba protegida por el mar, sino que incluso la entrada a la misma por tierra estaba sellada por puertas dobles. En la actualidad solo queda unas partes pues la sección central fue demolida en 1897 para ayudar a facilitar el tráfico creciente a la capital. Ya en la visita de los fuertes, la guía les explicó, con mucho orgullo, que San Juan nunca había sido tomado por fuerzas extranjeras, a pesar de los constantes intentos que se hicieron a lo largo de la historia. En 1595, Sir Francis Drake. En 1598 Sir George Clifford.
En 1625, una flota holandesa bajo el mando del general Boudewijn Hendricks forzó su entrada a la bahía, desembarcó y asedió a El Morro y llegó a saquearla antes de ser expulsados. En 1797, 7.000 ingleses comandados por el general Ralph Abercrombie con 68 barcos, no pudieron tomar la fortaleza pero la sitiaron por tierra. Cuando los ingleses estaban confiados, los españoles frente a todo pronóstico, les atacaron de noche con infantería y caballería. Este ataque generó pánico en los ingleses que decidieron retirarse abandonando la artillería, municiones y víveres, incluso algunas tropas. Siguieron visitando toda la fortaleza hasta el mediodía, y por la tarde se dedicaron a callejear por toda la zona antigua. Al final del día, se quedaron un poco cansados de estar todo el día caminando y de pie, así que volvieron para acostarse temprano. Altara seguía con su insistencia de salir otra vez de noche, pero Marcelo mantuvo su costumbre, de solo salir de copas el primer día para celebrar la travesía, así que Altara se tuvo que conformar con volver con ellos al barco. Al día siguiente se levantaron temprano pues planificaron 2 excursiones. Para ello contrataron un taxi para todo el día. La primera fue un paseo durante toda la mañana por el bosque natural El Yunque. Además de una gran diversidad de árboles y plantas, lo que más les gustó, y por lo que también es famoso el bosque, fueron los riachuelos, arroyos y ríos que cruzan por el bosque, incluidas las elegantes cascadas. Visitaron con ayuda de un mapa los principales lugares como Cascada La Coca con 26 metros de altura, la Quebrada de Juan Diego, el Baño Grande o Baño de Oro, Cascada de la Mina o el Baño de las Damas. Al final de la mañana estaban cansados pues había sido una buena caminata. Comieron rápidamente un bocadillo y se fueron en el taxi al radiotelescopio de Arecibo. Este radiotelescopio tiene 2 particularidades, la primera que no está construido como una antena sobre un edificio, sino que la antena está construida en una depresión de una montaña. Y la segunda es que es el más grande del mundo con un diámetro de 305 metros. Por estos motivos se convirtió rápidamente en una atracción turística. El guía, además de enseñarle las instalaciones, les explicó lo básico acerca de la astronomía y la ciencia atmosférica y cómo funcionaba. Una de las anécdotas fue el uso que le dio al telescopio la inteligencia militar norteamericana. Lo utilizaron para localizar las instalaciones soviéticas de radar, detectando las señales que rebotaban sobre la Luna. Volvieron cansados de tanto trajín y se acostaron temprano, aunque un poco justos, entendieron que ya habían conocido lo esencial de la isla, así que al día siguiente, cumpliendo con su limitado permiso de estancia, abandonarían Puerto Rico. Tal y como habían previsto, salieron temprano con destino a Santo Domingo, isla más próxima en su itinerario hacia el norte. Apenas distaba de Puerto Rico 60 millas. Descartaron ir a la capital Santo Domingo, pues se encontraba en el sur y les exigiría rodear toda la isla para retomar el rumbo al norte y además, ahora preferían un puerto tranquilo. Buscaron en la zona norte de la costa y encontraron una bahía llamada Luperón, muy protegida donde habitualmente fondeaban veleros y yates. Resultaba el sitio perfecto pues disponía de varios pantalanes para atracar. Se encontraba a unas 300 millas, lo que les llevaría unos 2 días escasos de navegación. El Caribe es sin lugar a dudas, el paraíso para los navegantes. El clima es tropical, lo que significa estar siempre entre los 25 y los 30 grados centígrados. Incluso en la época de lluvia solo llueve durante unos minutos y después luce el sol como siempre. Está especialmente indicado para la navegación a vela ya que los vientos dominantes, que son los alisios, soplan con una intensidad más o menos constante de 15 nudos de este a oeste, por lo que se dispone de buen viento para navegar pero sin sustos. Otra característica de este tipo de viento es que la parte de sotavento de las islas siempre está protegida, por lo que se conoce de antemano dónde buscar un refugio o fondear. Cuando llevaban solo 1 hora navegando, oyeron por la radio una petición de socorro. Por suerte, barcos cercanos acudieron rápidamente, pues ellos estaban a más de 15 millas, lo que implicaba 1 hora de navegación. Se trataba de un barco de recreo, que por algún motivo estaba haciendo agua y hundiéndose. Siguieron atentos a la emisora durante 20 minutos, hasta que se confirmó que el rescate de la tripulación finalizó felizmente, eso sí, con el barco hundido. A Alta estos incidentes le inquietaban mucho. También es mala suerte rara que en la época actual se hunda un barco, es algo así como que te toque la lotería, pero la mala. Es curioso el ejemplo de la lotería, dijo Carlos, la gente en general estima como máximo exponente de suerte que toque la lotería. Cuando las probabilidades son 1 entre 600.000, mientras que la quiniela tiene 5 millones, y la bonoloto 14 millones. Interesante, ¿verdad? Sí, muchísimo, como para aburrir a un calamar. Cuando conviertes una frase hecha en estadísticas pierde toda la gracia.
Y yo me pregunto, ¿cómo ligabas en tu época? ¿Con una calculadora? Pues casi, casi. Digamos que tuve la suerte que una gran mujer me escogió. Aunque visto lo visto, está claro que fue ella la que no escogió bien. Altaras mordió los labios. Hablar de su exmujer no había sido una buena idea. Carlos la seguía queriendo y solo la dejó para no hacerle más daño. Tenía que salir del tema rápidamente. ¿Y tú, Marcelo, qué opinas? Imagino que lo del naufragio fue un caso de muy mala suerte. Sí, pero no tanto. En la mar es algo natural. Si tenemos en cuenta barcos de más de 500 toneladas, las estadísticas muestran un centenar hundidos al año, que viene a representar solo un 1 por 1000 de la flota mundial o el 1 por 2000 del tonelaje transportado. Claro, por causas naturales y en tiempo de paz. Imagino que en la guerra se hunden muchos más. Preguntó con curiosidad Carlos. Sí, claro, muchísimos más. Para que te hagas una idea, solo en el Canal de la Mancha en la Segunda Guerra Mundial, se hundieron unos 5.200 buques, de los cuales 600 fueron navíos de guerra, unos 1000 submarinos y el resto mercantes. ¿Pero qué os pasa? Preguntó Altara, parecéis unos robots que solo sabéis dar datos y más datos. Yo me refería a que menos mal que no se repiten grandes tragedias como la del Titanic. No creas, dijo Marcelo, el Titanic es el que más fama tiene, pero solo murieron 1500 personas. ¿Solo? ¿Te parecen pocas? Me refiero al número, no al drama personal. Si lo comparamos con el que tuvo más víctimas en la historia de la navegación. Fue el 30 de enero de 1945 Wilhelm Gustloff, crucero de pasajeros alemán cargado con unos 8000 refugiados, torpedeado por un submarino soviético. Seguido en las mismas aguas por 16 de abril de 1945 el MS Goya con 6000 pasajeros. O sea, que los alemanes se llevaron la peor parte. No, también con 5000 muertos hay varios en la guerra como Junni Maru y el Ryusei Maru de Japón o el Armenia de la Unión Soviética. Un caso extraño sucedió el 17 de junio de 1940, cuando el RMS Lancastria de Reino Unido con más de 4000 pasajeros cerca de Saint-Nazaire en Francia, cuando fue bombardeado por aviones alemanes. Y digo extraño, porque pudieron ser muchas más víctimas, pues este hundimiento es secreto de guerra a pesar de haber transcurrido más de 70 años. Marcelo, para un poco, que te veo muy lanzado. Y si te dejamos nos vas a dar todo el parte estadístico de la Segunda Guerra Mundial. Tienes razón, en guerra siempre son mayores los dramas. Pero en tiempo de paz, como le sucedió al Titanic, también existieron naufragios más graves. El mayor desastre naval en la historia de Estados Unidos fue el vapor Sultana en el Mississippi con 1300 muertes. ¿En un río, tantas muertes? ¿Qué le pasó? Preguntó Carlos. En 1865, en abril, navegando al norte de Memphis se hunde tras una explosión seguida de un gran incendio. Casi todo se conjugó para el desastre. Una de sus calderas estaba mal reparada, el barco pensado para 376 pasajeros llevaba 8 veces más y como se hundió por la noche el desconcierto fue total. Murieron más de 1730 sobre un total de 2300 personas, en su mayoría soldados de la Unión recién liberados tras la rendición de los confederados. Alta ponía cara de tristeza. ¿Pero no tienes otra cosa más divertida que comentar que hablar de muertos? Puedo comentar, muertes aparte, los hundimientos más curiosos o absurdos. Bueno. No es para saltar de alegría, pero parece un poco mejor. El 22 de junio de 1893, en la entrada del puerto de Trípoli en barco de guerra británico Victoria navega en formación con otros barcos. El barco recibe la orden del almirante de virar. La orden es absurda, pues si lo hace chocaría con otro acorazado. Pero como se trataba de una orden y los militares son así, pues vira y colisiona con el acorazado Camperoun, y se hunde, muriendo 359 marineros. La culpa fue exclusiva del almirante Tryon que dio una orden inexplicable, como consecuencia el capitán del Victoria, que se limitó de forma suicida a cumplirla, fue exculpado de toda responsabilidad. A Altara le hizo bastante gracia. Desde luego, hay militares un poco tontos. No es cuestión de ser tontos, sino de cumplir órdenes. Además los marinos mercantes también cometen errores igual de absurdos. También. Sí, como el hundimiento del lujoso transatlántico Andrea Doria el 26 de julio de 1956, cuando cochó contra el paquebote Stockholm en las proximidades de Isla Nantucket. Lo curioso, es que en teoría no existía ninguna posibilidad de riesgo de colisión. Ambos barcos navegaban en rumbo convergente pero sin riesgo de abordaje, y aunque había niebla que ambos barcos llevaban radar y se detectaron a muchas millas de distancias.
Entonces ambos capitanes tienen la misma idea, para tener más seguridad se separan cambiando de rumbo. El problema es que los dos lo hacen hacia el mismo lado y sigue así estúpidamente hasta que chocan. El Stockholm le dio con su afilada proa en el lateral de Andrea Doria y lo abrió como una lata de sardinas hundiéndolo. Con todo, les dio tiempo a abandonarlo y solo murieron 44 personas, salvándose el resto. Alta estaba asombrada. Pues menos mal que al menos hubo pocos muertos. Pero desde luego un poco tontos sí que fueron los capitanes. Otro caso de un hundimiento tan trágico como inútil, sucedió en la Guerra Civil Española. A punto de acabar la guerra, la guarnición de Cartagena se rebeló contra los republicanos. El general Franco, para apoyarlos por el mar, forma urgentemente un convoy con 20.000 soldados. El problema es que los republicanos, con una brigada mixta del Partido Comunista, retoman el puerto y las baterías de costa. Así, cuando llegan los barcos son avisados de este peligro y se dan la vuelta, excepto un carguero, el Castillo de Olite, que transportaba a 2.000 hombres y que tiene la radio estropeada, no se entera y sigue navegando hasta la entrada del puerto. Se pone delante de las baterías de costas, y de un solo cañonazo lo hunden, muriendo casi 1.500 hombres. 25 días más tarde acabó la guerra. Fue un sacrificio de hombres tan absurdo que el bando nacional ocultó este hecho durante años, y aún hoy es poco conocido. También, el que estaba al mando se podía haber ahorrado el disparo. En realidad eso fue lo que intentó. El capitán de la batería de artillería, con buen juicio, se negó a disparar contra el barco indefenso, además de no tener sentido por el estado de la guerra. Pero los republicanos le obligaron a punta de pistola a que lo hiciese bajo la amenaza de matarlo ahí mismo. Así lo tuvo que hacer, pero cuando terminó la guerra, días después, fue fusilado por los nacionalistas como venganza por haber disparado. Así que el pobre capitán estaba predestinado a morir hiciese lo que hiciese. Pobre hombre, también es mala suerte. Estaban cerca de la costa, pero claro, cuando la gente apenas sabía nadar, es normal que se ahogasen. Sí, tienes razón, lo que no es normal es que lo hagan pegados a la tierra como ocurrió en 1915, con el SS Astland. Este es un barco de 2.752 pasajeros construido en 1902. El diseño pecaba de ser demasiado alto, muy pesado y tenía muy elevado el centro de gravedad. Además, a raíz del hundimiento del Titanic en 1912, se tuvieron que incrementar el número de botes salvavidas. Esta circunstancia hizo que este barco ya mal equilibrado acumulase aún más peso en su cubierta. Así, en 1915 el Eastland fue contratado para llevar de Cicero, Illinois a Michigan a una excursión de empleados de la Compañía Eléctrica Occidental. Aún estando el barco en el muelle ya comenzó a escorar a babor, si bien aún no lo comprometía. Pero precisamente por esa banda pasaba una competición de canoas, los pasajeros con la curiosidad se van todo a la banda de babor para verla, y a pesar del barco estar solo a 20 metros del muelle y aún amarrado, vuelca sobre el costado de babor. Muchos pasajeros quedan atrapados y otros mueren aplastados por los objetos. En total 845 personas murieron. Y no fue mayor el número de víctimas gracias a que estaban junto al muelle y otro barco, el Kenosha, se encontraba junto a él y logró rescatar a muchas personas. Alta permanecía con los ojos abiertos como platos. No me lo puedo creer. Hundirse en el propio puerto y morir a unos metros del muelle. Después de esto, casi me da igual estar en la mitad del océano. Tampoco es así, en la mar siempre hay que estar atento a cualquier peligro. Que no te pase como al almirante Halsey, al mando de la Fuerza Naval 38 de Estados Unidos en el Pacífico, dispuesta a invadir Filipinas en diciembre de 1944. Estaba tan preocupado por los japoneses, que no le dio importancia a la llegada de un tifón. Lo malo es que fue uno de los buenos, con olas de 21 metros. El resultado fue que 28 barcos fueron seriamente dañados, se hundieron 3 destructores, se perdieron 146 aviones, y lo peor es que murieron 790 hombres. El almirante fue encontrado responsable del desastre por no haber mantenido a la flota fuera del curso del tifón. Alta, con todas estas anécdotas, sentía curiosidad por otros planteamientos. Y yo me pregunto, siendo los barcos tan grandes, ¿pueden causar daños chocando contra tierra? Hay pocos casos. Los daños en los muelles son pequeños, pues los barcos van a poca velocidad y los muelles de hormigón no ceden más que unos metros. ¿Entonces hay algún caso? Sí, como en el 1998 en la ría de Ferrol, un gran barco se soltó del amarre y destruyó un puente. Aunque para desastres gordos está el de la ciudad de Halifax. Yo la conozco, comentó Alta, estuve cerca en un verano en Inglaterra. Pero que yo recuerde no está cerca del mar.
No me refiero a esa ciudad, sino a la Halifax que está en Nueva Escocia que pertenece a Canadá. Pues de esa, ni idea. Se trataba de una pequeña población a principios del siglo XX y en la Primera Guerra Mundial, creció bastante pues desde ese puerto salían todos los convoyes para llevar soldados y suministros a Reino Unido y Francia. ¿Y qué pasó? El 6 de diciembre de 1917, el buque francés Mont Blanc, cargado con unas 2.400 toneladas de explosivos, esencialmente ácido pícrico, salía del puerto para unirse a un convoy. En la salida el buque noruego Imo, se cruzó con él y acabó empotrándose en la banda de estribor del Mont Blanc, que comenzó a arder, y acabó explotando. Para hacerse una idea de la explosión, bastaría con decir que ha sido la más grande con explosivos no nucleares, suponiendo una cuarta parte de la bomba de Hiroshima. Si solo murieron unas 2.000 personas se debió a que la población estaba dispersa y las casas eran bajas. Aunque el hecho de que fuesen de madera también ayudó a su destrucción, en total unas 2.000 casas destruidas y otras 12.000 dañadas. Para hacerse una idea de la magnitud de explosión, se encontraron grandes trozos del barco a 4 kilómetros de distancia. Dios, qué desastre, no tenía ni idea. ¿Cómo es posible que no sepamos esas cosas? Básicamente por dos motivos. El primero, que fue en la Primera Guerra Mundial donde murieron millones de personas, así que 2.000 muertos no destacaban. Y el segundo, es que a los fallos de los vencedores no se les dan difusión. Pues también, menuda publicidad para el pueblo. Sí, aunque en ese momento tampoco la tenía buena fama. Cerca hay una isla llamada Sable Islands que tiene la fama de ser el lugar donde más barcos se hundieron encallando en sus costas, se ha calculado en unos 350. Más que una isla es en realidad un gran banco de arena y está situada en el tránsito entre Estados Unidos y Europa. La clave de su peligro es que tiene una forma muy alargada con 35 kilómetros de longitud, pero solo 1 kilómetro de anchura. Si se ve de frente casi no se nota, pero cuando uno pasa de lado y los vientos y corrientes lanzan al barco contra la isla quedan atrapados. Fue bautizado como la tumba del Atlántico y suscitó muchas leyendas marineras. Esta isla fantasma pero muy real, es conocida por los marinos con el nombre de Facunda. O sea, un auténtico cementerio de barcos. Sí, como ya comenté, el mayor cementerio natural. ¿Natural? ¿A qué te refieres? ¿Los hay artificiales? Sí, los que se crean al abandonar los barcos voluntariamente. El mayor del mundo está en la bahía de Nouadhibou, en Mauritania. Aún quedan los restos de más de 350 embarcaciones de todo el mundo. ¿Y por qué los dejan ahí? Desguazar un barco en ocasiones es rentable, pero en otras no. Entonces lo más barato es abandonarlo. No es legal, pero en ese país es sencillo sobornar a las autoridades para que hagan la vista gorda y lo permitan. Basta con borrar el nombre del barco y la matrícula, para que las autoridades lo cataloguen como desconocido, y así los propietarios se van de rositas. Vaya, pensé que siempre sería rentable desguazarlo. Pues no, incluso los barcos más grandes, los suelen llevar a Chittagong en Bangladesh. Es uno de los más grandes centros de desguace de barcos de acero del mundo, por la sencilla razón, que la mano de obra es barata, y las leyes de seguridad, trabajo y medio ambiente son un tanto laxas. Por no decir claramente que no existe ningún control. ¿Ves, Marcelo, cómo puede ser entretenido? ¿Y tú ves cómo no es posible que estés callada más de 5 minutos? Fue un vano intento por parte de Marcelo para callarla, pues Altaa se dedicó la siguiente hora a explicarles por qué hablar resulta mucho más positivo que estar callada, y así pasó la mañana. Por la tarde, aprovechando la siesta de Carlos, Altaa decidió seguir su asedio particular con Marcelo sentándose junto a él y apoyando la cabeza en sus hombros. Marcelo se sentía incómodo, pues no deseaba ofenderla separándola, ni tampoco seguir soportando ese acoso. De alguna forma tendría que acabar con este problema, aunque por ahora no se le ocurría cómo sacársela de encima. Antes de llegar a Santo Domingo, Altaa, siguiendo con su costumbre, consultó los datos sobre la isla y su historia. Cristóbal Colón descubrió la isla el 5 de diciembre del 1492, bautizándola con el nombre de La Española. Durante el siglo XVI la Española gozó de buena posición económica y social. Las primeras expediciones conquistadoras partían desde la isla. Pero desde finales de ese siglo y luego de la conquista de los grandes territorios de América del Norte y América del Sur, la isla fue quedando relegada a un segundo plano. La isla está dividida por una curiosa historia. Como en la zona del oeste les daba problemas con el contrabando, Felipe III en 1603 no tuvo mejor idea que despoblarla. Se conoció como las devastaciones de Osorio, entonces gobernador de la isla.
El resultado fue que fue tomada por bucaneros y filibusteros franceses y finalmente cayó en manos españolas. En 1697, por el Tratado de Ryswick, España cedió a Francia esa parte de la isla, actual Haití, mientras que la parte española se llamó Santo Domingo. Y por esa razón es la única isla dividida en dos. Marcelo, hablando de islas compartidas, aprovecho la ocasión para contarles una curiosidad. España tiene el honor, junto con Francia, de poseer el condominio más pequeño del mundo, la isla de los Faisanes. Que no es más que un banco de arena de unos 3.000 metros cuadrados situado en la desembocadura del río Bidasoa, que sirve como frontera entre los dos países. Su soberanía es compartida por períodos de 6 meses y, en ese tiempo cada país debe velar por el mantenimiento. Como curiosidad, en esta isla se firmó la paz de los Pirineos entre España y Francia en 1659. Por la tarde llegaron a la bahía Luperón, con su puerto deportivo, dotado de unas buenas instalaciones. Se sintieron muy a gusto al disponer de todas las comodidades como duchas, restaurantes o tiendas, además de varios hoteles cercanos. Cumplieron con su ritual de salir a cenar. Después Marcelo, que no deseaba quedarse a solas con Altara, insistió que Carlos los acompañase a tomar algo aunque solo fuese su habitual manzanilla. Así, acabaron cenando en un hotel cercano, que disponía de una pista de baile junto a la piscina, donde dos mulatas se movían de forma bastante sensual al ritmo de la salsa caribeña. Marcelo sorprendió a sus compañeros, cuando con mucha decisión se unió al baile de las mulatas, que lo recibieron muy satisfechas. Carlos y Alta contemplaban entre sorpresa y curiosidad los devaneos del trío. En un momento dado Marcelo, se sentó con ellas en otra mesa y les invitó a unas copas. Tan centrado estaba en la conversación con las mulatas que parecía haberse olvidado completamente de sus compañeros, a los que no les dirigía ni una mirada. Altara, afectada por el desaire de Marcelo y claramente celosa, le dijo a Carlos que regresaba al Albatros. Carlos aprovechó para acompañarla y retirarse a esa velada tan peculiar. A pesar que se acercó a Marcelo para despedirse, este permaneció indiferente centrado en la compañía de las dos mulatas, y le dijo que ya los vería en el barco. Alta estaba molesta por el comportamiento de Marcelo, y Carlos intentó tranquilizarla, y así estuvieron en la cubierta hablando de varias cosas a la espera de Marcelo. Después de 2 horas, seguía sin aparecer, así que decidieron acostarse, ante el evidente malestar de Alta. Cuando se despertaron, se sorprendieron al comprobar que Marcelo no estaba con ellos. Les extrañó mucho, Marcelo cuando bebía nunca llegaba a perder el control, y tampoco le gustaba llegar muy tarde para poder dormir un par de horas. Se sintieron preocupados, tal vez le ocurrió algo malo durante la noche. Decidieron desayunar rápidamente y salir a buscarlo, pensando incluso en dar parte a la policía. Aún estaban desayunando, cuando lo vieron aparecer por el pantalón. Llegaba con paso lento y con aspecto de no haber dormido mucho. Carlos lo recibió con una reprimenda. «¿Menudas horas son estas?» Estábamos preocupados. Marcelo se dejó caer en la cubierta y cogió un poco de café. «Lo siento. Pero una cosa llegó a otra y la noche se complicó. Eso me suena de gran juerga. Y que lo digas, menuda marcha tenían las mulatas. Me exprimieron como un limón». Altara lo miró frunciendo el ceño. «Seguro que sí. No disimulaban la pinta de guarras que tenían. No niego que eran un poco ligeras de cascos». «¿Un poco?» Llevaban la palabra puta grabada en la frente. Que lo fuesen, tampoco lo discuto, pero desde luego nunca lo reconocieron. Si te parece, se lo ponen en la solapa. Aunque difícil lo tendrían, porque de ropa más bien escasa. De todas formas, resulta curioso cómo te lo venden aquí. No te piden dinero, pero enseguida te sueltan el rollo que tiene muchas carencias, que tienen que cuidar de sus 2 hermanos pequeños de 3 y 5 años, pues su padre les abandonó y su madre se murió de cáncer. Y después te enseñan las fotos de los niños. Sus hermanos dicen, está claro que esos son sus hijos, que aquí todas se quedan preñadas desde los 15. Total que les tienes que seguir el rollo y al final le das $100 para que le compren los supuestos hermanos algo de ropa, y se van más contentas pensando que han salvado su reputación. Pues lo que yo decía, putas como unas gallinas y además, más falsas que Judas. Pues yo tampoco tengo nada contra ellas, después de todo, al final todos contentos. Alta entró directamente a la cuestión. Todos no, porque a mí me desprecias, mientras tú te vas con unas guarras. Marcelo se rascó la cabeza, no sabiendo cómo contestar y estuvo unos segundos pensándoselo. Tú eres mi compañera. Por eso te respeto. No como lo de las mulatas que todo comenzó y acabó en una noche.
Yo sabía lo que quería y ellas también, pero a ti no te gustaría que te tratasen así. Así que mejor dejar las cosas claras y no equivocarnos, si no la podemos liar bien liada. Los hombres sois unos cerdos, solo queréis sexo. Pero si estamos dispuestas somos unas putas. Me voy a dar una vuelta. Bajó del albatros y se fue caminando por el puerto hasta desaparecer. Carlos se le quedó mirando mientras Marcelo se quedó negando con la cabeza. Carlos, esto no va a acabar bien, las mujeres en los barcos dan problemas, ya lo dijo mi abuelo. Bueno, de todas formas sabiendo lo que siente Altaa por ti, ¿qué quieres que te diga? Irte así con las mulatas delante de ella, pues es lógico que se sintiese molesta. Para estas cuestiones hay que ser un poco delicado. ¿Delicado dices? Eso es precisamente lo que quiero ser. Lo de ayer lo hice a propósito. Esta historia de Altaa había que cortarla. Estaba claro que se cogería un cabreo, pero así se olvidará de lo nuestro. Pues ¿qué quieres que te diga? Acostarte con unas fulanas, no es la forma más diplomática de romper con una mujer. Yo no me acosté con ellas. Les dije que me siguiesen el rollo. Cuando salimos del hotel les di $100 y las mandé a su casa. Yo me fui a otro hotel y me quedé tomando unas copas hasta ahora. Pues tal y como lo contaste, parecía que te habías ido con las mulatas a la cama. Lo hice a propósito. Así lo debía pensar Altaa. Una mujer cabreada lo tiene más fácil para olvidarse de todo. Pues ¿qué quieres que te diga? El método es cuando menos traumático y deja un mal pozo. Podrías haberlo hecho de otra forma. Me cago en la leche. Resulta que ahora yo tengo la culpa. Yo nunca le he dicho nada a Altaa y siempre la he tratado como si fuese mi hermana. Además, cuando ella ha comenzado con todo este rollo yo he sido claro. Mi vida es mi vida. Sí. Tu vida es tu vida. Pero como tú mismo has dicho, el problema es que aquí estamos todos los días juntos, y tu vida se convierte en nuestra vida. Pues ahora ya está hecho. Con suerte la tendremos de morros unos días y se le pasa. Claro, que a lo mejor le da el punto y se coge un avión y se va. Vete a saber lo que piensa hacer una mujer. Bueno. También te podías disculpar y así suavizar la relación. No. Eso no. Si me disculpo le estoy reconociendo que me equivoqué, y ella va a creer entonces que tiene posibilidades y me seguirá dando la vara el resto del viaje. Olvídalo. Carlos se dio cuenta que Marcelo no pensaba ceder, además, con el cansancio de no haber dormido toda la noche, tampoco estaba en su mejor momento, así que lo dejó. Durante el resto del día Altaa estuvo de turista solitaria evitando claramente a Marcelo. Sin nada más que hacer en la isla acordaron salir al día siguiente al amanecer, navegar hacia el norte, siguiendo la costa de Santo Domingo que continúa con Haití y de ahí saltar a las Bermudas.